presentaremos el segmento Versos de Vida, un segmento que nos ayuda a entender un poquito más acerca de lo que significa correctamente cada uno de los versículos que leemos en la bendita palabra del Señor. Y hoy el verso de vida ya es el número 5 en el segmento Versos de Vida, que lleva como título Juzgar o no juzgar. Y vamos a tomar como base el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1, que nos dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Muy bien, vamos a entrar al contexto general. El autor fue Mateo, también llamado Leví, uno de los 12 apóstoles de Jesús, testigo ocular de su ministerio, destinatarios según el contexto, principalmente judíos cristianos, aunque el mensaje también alcanzaba a otros oyentes, judíos del primer siglo, familiarizados con la ley y los profetas flor de lis. En un contexto ya bíblico vamos a ver en dónde está ubicado o de dónde vamos a poder conocer a este verso. Y este pasaje de Mateo 7, 1 al 5, Jesús está hablando a la multitud y a sus discípulos dentro del contexto del Sermón del Monte, en el cual Jesús enseña principios del reino de Dios. El contexto inmediato que podemos rescatar de Mateo 7, 1 es que Jesús no prohíbe, escuche bien, no prohíbe discernir, exhortar o corregir el pecado, sino que confronta la hipocresía religiosa, la actitud crítica y condenatoria para juzgar. ¿Sabe qué debe tener en cuenta? Que cada uno de los que quieran juzgar deben estar libre de pecado. Y en los versos siguientes, en Mateo 7, versos 2 al 5, él deja claro que debemos examinar primero nuestros propios errores antes de señalar a los demás. Entonces vamos con la interpretación verso a verso de este libro que estamos leyendo, este versículo pequeñito de Mateo 7.1. La primera frase dice: no juzguéis. Esta palabra viene de su origen original griego, que es crino, que quiere decir decidir, condenar o emitir juicio. Entonces, cuando esta frase para nosotros los cristianos que ya leemos en nuestra Biblia dice no juzguéis, no se trata de evitar todo juicio o corrección, sino de evitar el juicio hipócrita, superficial, sin misericordia y sin comprensión. Jesús denuncia ese espíritu crítico que busca destruir a mucha gente en lugar de restaurar. Y lo vemos en la palabra versos más adelante en el libro de Juan 7:24, donde dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces Jesús permite el juicio. Sí, hay que juzgar, pero debe ser justo y con base espiritual. Pero también continúa el versículo con una segunda frase. La segunda frase es: para que no seáis juzgados. El juicio que damos será devuelto con la misma medida. Esto no significa que Dios nos juzgará solo porque juzgamos, sino que si somos duros, impacables o críticos con otros, seremos tratados de la misma forma, tanto por Dios como por las personas. Entendamos, hermanitos que estamos escuchando en esta tarde, Dios juzgará al que juzga y lo hará con el mismo rigor o hipocresía que ese individuo usó con los demás, ¿no? Entonces esto el Señor nos hace un llamado. El juicio humano se convierte en criterio para el juicio divino hacia quien lo practica. Si usted y yo juzgamos, eso va a ser criterio para en algún momento también el Señor aplicar ese juicio a nosotros. No porque los actos humanos obliguen a Dios a que sí o sí haga lo que nosotros queramos, no, sino que Dios observe el corazón de las personas, sabe cómo están sus intenciones y Él hará una justicia perfecta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que dice la palabra: para que no seáis juzgados. Y hay un pasaje muy interesante en la palabra en el libro de Romanos que corrobora lo que estamos diciendo, capítulo 2:1, luego el 6 y el 8, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia.
Estimados hermanos, si estamos dispuestos a juzgar a los demás, debemos estar preparados para enfrentar las mismas críticas, los juicios. Nadie escapará del juicio de Dios. Dios juzgará absolutamente a cada persona según lo que haya hecho. Entonces hay que tomar en cuenta cada una de las cosas que podamos juzgar a otra persona, porque el Señor también algún momento nos juzgará por nuestras acciones. Entonces entiendan en esta primera parte que estamos viendo este verso de vida del día de hoy, es que el Señor no es que prohíba que nosotros juzguemos, pero si nosotros somos jueces de alguien, debemos estar libre de pecado. Y vamos a ver algunas pautas de cómo aplicar este versículo a nuestra vida. Entonces, no porque quizás digamos no debemos juzgar, dejemos que alguien se pierda en el pecado. Tampoco esa es la postura. Al final, si usted escucha todo el verso de vida del día de hoy, se va a dar cuenta que estamos llamados a poder sacar a aquellas personas que viven en pecado, pero sin tener la necesidad de estar tomando posturas que no van de acuerdo a la palabra. Entonces hoy el verso de vida nos dice: no juzguéis para que no seas juzgado. A los que recién se reincorporan, entienda esto: Jesús no está diciendo que no se exhorte el pecado ni se corrija, sino que estemos muy perfectos delante del Señor, quitemos todo pecado para que estemos libres de pecado y de esa manera podamos conducir a otros a la salvación. Entonces la pregunta en esta tarde sería: amados hermanos, ¿qué juicio está prohibido y qué juicio no está prohibido según el libro de Mateo que estamos viendo el día de hoy? Juicio que no se debe hacer. Escuche, hermano, ¿qué juicio no se debe hacer? El primer juicio que usted y yo no debemos hacer es un juicio hipócrita. ¿Cómo así, hermana? Es criticar lo que tú haces. Quizás usted dice: no, pero tú estás viviendo así, 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 pero eres hipócrita. O somos hipócritas porque estamos criticando a alguien que quizás está haciendo lo mismo que nosotros. Entonces el Señor reprueba ese tipo de juicio. Si usted y yo estamos hablando cosas que no van acorde con lo que su boca y sus acciones dicen, entonces es un juicio hipócrita. Usted critica, pero lo que usted critica o lo que nosotros a veces criticamos lo estamos haciendo sin que nadie nos vea, pero el Señor sí lo hace. Segundo tipo de juicio: el juicio condenatorio. ¿Cómo así? Declarar el destino eterno de alguien sin conocer su corazón. Condenarlo a la persona sin conocer verdaderamente su corazón, y a veces podemos estar mal nosotros. No hay que condenar a nadie porque el Señor es el único que puede hacerlo. El único que puede salvar. Entonces tengamos en cuenta esto. No, tú te vas a ir al infierno, pero ¿cómo sabemos? ¿No? Entonces por eso decía, si estamos aptos para juzgar hay que estar libre de pecado. 3. Cuidado con el juicio destructivo. Solamente a veces lo hacemos para dañar, para humillar y para controlar. Lo que hoy en día se ve, ¿no? En muchos lugares a veces, y esperamos que eso no pase en su casa, en su iglesia, hasta dentro de la familia. A veces dicen: no, no te preocupes, este es un juicio, una crítica constructiva. Pero a veces lo que sale de nuestra boca solo quiere humillar, destruir y acabar con la otra persona. Ese tipo de juicio es el que prohíbe el Señor. Y finalmente, juicio sin misericordia. Apuntar errores sin ofrecer restauración. Yo creo que muchas veces pasan muchas personas y a veces pues no hay una restauración cuando pues el juicio es sin misericordia. Romanos nos dice algo muy claro, 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces tengamos en cuenta esto: no emitir juicio hipócrita, condenatorio, destructivo y sin misericordia. La palabra dice: exhortándonos unos a otros, pero con misericordia. Amén. Ahora sí, ¿qué tipo de juicio sí debemos emitir? Cuando la palabra dice no juzguéis, está hablando de estos tipos de juicios que estamos viendo. No ese tipo de juicio hipócrita, condenatorio, que solo usted lo hace para destruir, avergonzar, humillar a otros. No, de ese tipo de juicio el Señor está diciendo: no, así no juzgues.
Pero sí, el Señor nos manda a juzgar con justo juicio. ¿Y de qué juicio estamos hablando? Número 1, tome nota, del juicio con discernimiento del bien y del mal. El Señor dice que debemos cada uno de nosotros identificar con su ayuda a los falsos profetas. Mateo 7:15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Se da cuenta? Quizás algunos han usado Mateo y dicen: no juzguéis, déjalo que siga hablando. No, pero si es un lobo rapaz. Entonces el Señor dice: sí, hagan juicio para determinar cuál es el bien y cuál es el mal, pero siempre pidiéndole al Señor el discernimiento para que Él nos dé esa respuesta y no caigamos en condenación por juzgar sin conocer. Entonces el Señor dice: sí, haz un juicio a aquellos que están quizás viniendo como lobos rapaces. ¿Por qué? Por sus frutos se conoce. Otro tipo de juicio que sí debemos emitir: juicio restaurador. Amén. Llamar a alguien al arrepentimiento. En Gálatas 6:1 la palabra dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces creo que aquí el Señor llama pues a que cada persona, si se equivocó o fue sorprendido en alguna falta, algún pecado, pues venga al arrepentimiento pleno. Y finalmente, un juicio justo. Si usted va a juzgar y está libre de pecado, emita un juicio justo y guiado por la palabra, que no sea por sus emociones, sino basado en la verdad. Y Juan 7:24 lo decía: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ese tipo de juicio sí está permitido. El Señor dice: háganlo. ¿Por qué? Porque ustedes estarán librando a aquellos que están mal, o estarán descubriendo personas que son falsos maestros, pero a esos juzguen dentro de la congregación. Ahora sí. Aleluya. No, y de todas maneras, todos estos juicios que estamos aprendiendo, yo creo que hay que llevarlos siempre con la palabra y con el Espíritu Santo. Claro, como decía, que el juicio que emitamos esté basado en la palabra y no en las emociones. Y es lo que vemos hoy en día, ¿no? A veces Amén. simplemente hablamos por hablar y el Señor reprueba. ¿Qué tipo de juicio? Hipócrita, condenatorio, ¿qué más? Destructivo y sin misericordia. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo aplicamos Mateo 7:1 entonces a nuestra vida? Recuerde que la palabra es muy clara cuando ya nos dice de dónde procede este llamado de atención. Ahora sí, ¿cómo lo aplicamos a cada uno de nosotros? Quizás para poder corregirnos. Aplicación espiritual en esta tarde. Primera aplicación: examina tu corazón antes de corregir a otros. No se trata, hermanos, de ignorar el pecado ajeno, sino de evitar la actitud superioridad moral. El ejemplo: criticar a alguien por su manera de vestir en la iglesia cuando tú tienes actitudes ocultas que desagradan a Dios. Mateo 7:5 nos dice algo: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Amén. Muy importante, creo, ¿no? Examíname qué cosas también me falta. Y creo que a todos nos falta alguna cosa, pero debemos ir sacándolo, ir mejorando día a día. Claro que sí. Entonces, con eso no estamos diciendo que cualquiera ya puede andar como debe andar, bueno, porque alguien nadie lo juzgue, no. Dice que incluso nosotros debemos vestir decorosamente como mujeres piadosas. Entonces, pero si usted solamente está viendo eso, pero dentro de su corazón está peor que las personas que se visten así por no conocer al Señor, porque esperamos que sean este tipo de personas que se visten como se visten por no conocer al Señor, pero usted que conoce al Señor no se examina su corazón y emite un juicio, el Señor dice que todos seremos juzgados. Número 2, aplique esto a su vida y apliquémoslo todo. Habla con gracia y no con condena. Jesús modeló corrección con amor y no con desprecio. Y hay un ejemplo claro, ¿no? En lugar de estar hablando mal de otros a sus espaldas, ¿qué tal si lo llama? Lo llama y le dice: voy a orar contigo, mira, yo quiero decirte lo que está pasando. Esto está mal. Habla con gracia, así como el Señor pudo hablar. Como dice Efesios 4:15, la parte final, siguiendo la verdad en amor. Entonces, como cristianos no estamos llamados a hablar por hablar.
pero debemos estar libres de todo eso para emitir un juicio justo y verdadero. Siguiente aplicación: la medida que uses será contigo. Dios evalúa nuestras actitudes, incluso al corregir. En Mateo 7:2 dice: con la medida con que midís, os será medido. Jesús enseña que juzgar a otros sin misericordia, desde la hipocresía o el orgullo, trae condenación sobre uno mismo, porque Dios, quien es verdadero juez, tomará en cuenta nuestras actitudes hacia los demás. Así que la manera que tú estés juzgando o deseas juzgar, pues también el Señor usará esa acción para con nosotros. Hay que tener mucho cuidado en este detalle. Amén. Este es un punto muy importante. Juzgar con misericordia, reflejar a Cristo. Entonces sí puede juzgar, hermanos, sí podemos juzgar, pero hay que hacerlo con misericordia. No todos necesitan una corrección directa, algunos necesitan comprensión y oración. ¿Y eso quién le va a decir? Solo el Señor, solo en su relación usted con el Señor. Entonces usted puede decir, pero ¿cómo sé a quién corregir directamente y cómo sé a quién solo someterlo a oración? El Señor le va a dirigir. Por eso decíamos que hay que estar sometidos al Señor y que el Señor nos ayude a emitir un juicio justo. Como dice Santiago 2:3, el juicio será sin misericordia para el que no muestra misericordia. Entonces habrá un juicio sin misericordia para aquellos que no aplicamos un juzgar quizás sin misericordia. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y finalmente esta aplicación nos dice algo que quizás a veces ha pasado en muchas iglesias o en muchas vidas o incluso en familias. Amén. No seas piedra de tropiezo con tus juicios. Una actitud dura puede alejar a alguien de Cristo. Un ejemplo es rechazar a alguien por su pasado sin darle oportunidad de crecer en la fe. En Romanos 14:3 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión al caer al hermano. Amén. Entonces, creo que cada uno de nosotros debemos ayudar a los hermanos que están volviendo y confiar en que Dios puede obrar en su vida. Por eso es que hay que rechazar algún juicio contra alguna persona que tal vez se equivocó, pero darle la oportunidad que siga creciendo en la fe de Cristo Jesús. ¿Cómo aplicamos de manera rápida? En tu familia. Antes de corregir a tu cónyuge o hijos, pregúntate: ¿estoy orando por ellos? ¿Mi vida refleja lo que estoy pidiendo de ellos? En la iglesia. No critiques al hermano que lucha con un pecado que tú no tienes. Ayúdalo con humildad, ora con él, sabiendo que usted y yo también somos débiles, pero no lo dejes ahogarse en ese pecado y perderse. Corrígelo, pero ayúdalo a salir de ahí. En las redes sociales, evita los comentarios sarcásticos contra otros creyentes. Discierne, sí, pero sin exponer ni atacar públicamente. Cristo nunca avergonzó a pecadores arrepentidos. Y es muy interesante este punto. Nosotros estamos llamados a discernir lo bueno de lo malo, sacar a la luz falsos maestros, recalco, pero aquellos que están en faltas, en errores, corregirlos para que se arrepientan y vengan al camino del Señor. También aplique esto a su vida. Con ustedes mismos, muchos hay hermanos cristianos que a pesar que se han arrepentido, siguen, como alguien dijo, por mi culpa, y no han aceptado la gracia del Señor. A veces somos severos con nosotros mismos, pero Dios quiere que ya no te condenes, ya eres libre, y esa libertad te la ha dado el Señor. Así es que arrepiéntete y avanza y camina, desecha lo que queda atrás y comienza a buscar al Señor. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir en este momento, no se olvide, el verso de vida del día de hoy ha sido Mateo 7:1, no juzguéis para que no seas juzgados. Esto nos da a conocer. Jesús no prohíbe todo juicio, sino el juicio hipócrita e injusto. Cuando usted vuelve a escuchar, no juzgues, no, ojo, el Señor dice que sí lo hagamos, pero si usted está emitiendo un juicio hipócrita e injusto, eso no juzgue, para eso sí se aplica. Dios juzgará a cada persona con el mismo criterio, entienda, que usó usted con los demás. Es una advertencia muy directa. Se creen muchas personas a quienes se creen con una autoridad moral muy alta
como en la alabanza, ¿no? No soy perfecta, si fuera por el tiempo a mí me iría mejor. No, hay que reconocer nuestras fallas porque hay una advertencia para ellos. El mismo criterio que usted está usando para corregir a otros también se va a aplicar para usted. El juicio severo refleja un corazón que no ha comprendido la gracia. Juzgar sin compasión demuestra que no se ha internalizado el carácter de Cristo en la vida de aquella persona que hace esto. Claro, a veces juzgamos y no nos acordamos de tantas faltas que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Finalmente, antes de juzgar, debemos examinarnos a nosotros mismos. No usemos este versículo como pretexto para no exhortar el pecado dentro de las iglesias. Pero si usted va a juzgar, debe estar libre de pecado.